Dice, decía también Jesús a la multitud. Es decir, otra vez cambiamos de destinatario del mensaje de Jesús. Quiere decir que nos desconectamos. No sé cuánto tiempo pasará una cosa de otra, pero evidentemente el discurso que venía hasta el versículo 53, que era específicamente, tenía como destinatario los discípulos, es interrumpido porque ahora Jesús se refiere a la multitud y les dice: cuando ven la nube que sale de occidente, del poniente, es decir, de occidente, dicen, agua viene, y así sucede. En el occidente, si nos situamos en Israel, nos vamos a encontrar que está el mar Mediterráneo. Es decir, cuando venía vientos que traían nubes desde el mar, evidentemente traían lluvia. Eso se sabía, lo sabía el común de la gente. Entonces decía, hay viento del occidente, hay unas nubes que vienen del occidente, entonces va a haber lluvia, agua viene. Y así sucede, eso lo saben discernir, saben interpretar las condiciones climáticas. Y cuando sopla el viento del sur, es decir, al sur estaba el desierto, cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor, y lo hace. El viento del sur traía mucho calor y traía sequía, era viento del desierto. Entonces Jesús les dice: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen, no disciernen este tiempo que estamos viviendo, que estaban viviendo en ese momento. Fíjense, Jesús utiliza imágenes, en este caso refiriéndose al clima, y básicamente no tanto refiriéndose al clima, sino refiriéndose al conocimiento que ellos tenían de los fenómenos naturales y las consecuencias que estos fenómenos traían. Es decir, venía el viento del occidente, sabían por haberlo observado y porque siempre sucedía así, que venía agua. Y si venía viento del sur, desde el desierto, sabían que iba a hacer calor y que vendría sequía. Entonces, acá lo que Jesús está jugando no es tanto con la observación del fenómeno meteorológico en sí, sino en la capacidad de discernir y de distinguir lo que iba a pasar a partir de la observación de un presente. Es decir, en el presente no estaba lloviendo, pero se observaba que venían nubes porque había viento desde el occidente, es decir, desde el mar. Y podían prever el hecho de que iba a llover. Lo mismo, podían observar en el presente, en un determinado presente, el viento que venía del desierto. Y podían prever, y así sucedía por la simple observación y la repetición de hechos que así lo confirmaban, de que iba a hacer calor y de que iba a venir sequía. Eso es lo que con eso Jesús está jugando, con esas ideas. Entonces les dice, ¿cómo ustedes pueden hacer esas interpretaciones en base a la observación de hechos presentes? Pueden hacer interpretaciones de lo que va a pasar, pueden discernir, es más, así sucede y lo saben hacer bien. Y les dice, hipócritas, para entender por qué Jesús los acusa de hipócritas, porque hipócrita es alguien que está escondiendo algo, que está haciendo algo, en realidad dice una cosa y por dentro es otra, ¿no? Dice, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, saben interpretar los fenómenos meteorológicos, y cómo no pueden distinguir este tiempo. ¿A qué se refiere con este tiempo? Este tiempo es justamente el tiempo del cumplimiento de tantas profecías que se habían dado al pueblo de Israel a través de su historia respecto de la venida del Mesías. Entonces Jesús les está justamente, por eso los acusa de hipócritas, porque ellos hablan de las profecías, hablan del conocimiento de las escrituras, las estudiaban, las meditaban, se trataban de formar en ellas el judío justo, el judío honesto. Era aquel que estaba en el mayor cumplimiento posible de las normas y de las leyes que habían heredado en toda su historia, de las leyes dadas por Dios. Estudiaban no solo a Moisés, sino también a los profetas. Se leía cada sábado, cada día de reposo a Moisés y los profetas. Y sin embargo, ellos eran hipócritas porque se negaban a sacar la conclusión correcta en base
al análisis de todos estos sucesos. Por eso Jesús los acusa de hipocresía, porque analizan, veneran las profecías, veneran la ley, veneran todas las escrituras que hablan respecto del Mesías, respecto de Jesús, de este tiempo, y sin embargo se niegan, no quieren creer que esas profecías estaban en su tiempo de cumplimiento. ¿Me explico? ¿Se entiende? Por eso Jesús les dice, saben distinguir cosas de esta tierra, pero no pueden distinguir. Tienen todas las evidencias en la mano, tienen todas las profecías, y sin embargo me rechazan. Eso es lo que Jesús les está reclamando a la multitud. Si bien se refería a la multitud, sabemos que cuando había una multitud que rodeaba a Jesús, siempre estaba el grupo de fariseos, escribas o saduceos a veces también, buscando alguna ocasión, alguna palabra para acusar a Jesús de traidor y de que estaba en contra de las tradiciones de ellos, ¿no? Continúa el versículo 57 y dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Y acá Jesús parece como que estuviera dándonos un consejo, porque dice, cuando vayan al magistrado, es decir, cuando vayan a juicio, con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Fíjese que parece que Jesús nos está dando un consejo de vida, de una cosa cotidiana o de una situación que nos puede tocar. No sea que te arrastre al juez y el juez te arrastre al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de la cárcel hasta que hayas pagado la última blanca, la última monedita que debas. Jesús está de alguna manera utilizando una figura, o de alguna manera es una parábola, donde utiliza un hecho común. Cuando había dos personas que eran adversarios, pero acá evidentemente se está refiriendo a un deudor y un acreedor, y el acreedor lo quiere llevar a juicio para cobrar su deuda, porque el deudor no paga su deuda. Entonces, ¿qué dice? Juzguen por ustedes mismos lo que es justo, lo que conviene, lo que es correcto. Cuando vayan al magistrado con tu adversario, es decir, si vas a juicio con tu adversario, fíjate que no es mejor que en el camino arregles con él antes de llegar al juzgado, antes de que intervenga el juez, porque evidentemente vos sos un deudor. ¿Qué otra cosa puede salir como sentencia? Que tenés que pagar, y antes, y en la costumbre de la época, el deudor lo pagaba con cárcel. Es decir, antes de llegar al juicio, trata de llegar a algún acuerdo con tu acreedor. Así no vas a juicio, porque si vas a juicio seguramente el juez va a fallar en tu contra y vas a ir a la cárcel. Y él dice que el alguacil te va a meter en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que de alguna manera sea cancelada la deuda. ¿Qué está diciendo Jesús? Les está diciendo, y en esta parábola, la interpretación de esta parábola es que de alguna manera el juez, el alguacil y el acreedor es la misma persona, es Dios. Entonces se les está diciendo, este es un tiempo, volviendo al versículo 56, no saben distinguir, no distinguen este tiempo. Este es un tiempo en donde conviene, donde juzguen, fíjense, conviene que lleguen a un acuerdo con el Creador, con Dios. Fíjense si no pueden de alguna manera encontrarse en la situación en que puedan llegar a algún acuerdo, ponerse a cuenta con Dios, les está diciendo Jesús. Fíjense si no les conviene, porque no sea que si ustedes esperan y no lo hacen, sean encontrados culpables, porque evidentemente lo son, porque si somos deudores y no pagamos, en este caso. Y fíjense cómo siempre el pecado en el Nuevo Testamento es comparado, incluso en la oración modelo que Jesús nos da, en el Padre Nuestro. El pecado es comparado de alguna forma con una deuda. Entonces Jesús lo que les está diciendo acá es, distingan este tiempo. Es un tiempo en donde tenemos que tratar, le dice a esta multitud, de ponernos a cuenta con Dios. Eso significa arrepentirse, llegar a Él con el corazón arrepentido, porque viene juicio.
Y le dice, por eso en el 56 los llama hipócritas, porque veneran tanto, tienen tanta religión armada, y sin embargo, lo fundamental en este tiempo no lo están haciendo, que es ponerse a cuenta con Dios a partir del arrepentimiento, porque les aseguro, y ahí sí ya es una advertencia de lo que va a venir después, en el juicio, cuando ya no haya tiempo de arrepentimiento, cuando ya nos encontremos frente al juez, vamos a pagar hasta la última blanca. Este relato en Mateo 5:25 nos habla, en otro contexto está, pero también está la misma imagen, de la misma parábola, y termina hablando de la gehenna y del infierno. Es decir, el juicio de Dios va a venir. Yo creo que Jesús les hablaba a esta multitud en ese tiempo y también nos habla a nosotros, porque desde ese tiempo se abrió este periodo, este tiempo, discernir este tiempo. ¿Cuál es el discernimiento que tenemos que tener en este tiempo? Es un tiempo donde la gracia y la misericordia de Dios está abierta sin medida para todos, ¿no? Entonces, prestemos atención. Dice, juzguen por ustedes mismos, fíjense, sean inteligentes. Porque dejen de ser hipócritas, de querer mantener la autojustificación a partir de una religión o de nuestras propias ideas. Y mejor, ¿no sería que nos pongamos a cuenta con Dios y estemos en su voluntad? No sea que en algún momento, porque en algún momento que no sabemos, como lo decía en el pasaje anterior, ya en el relato del versículo 41 al 48, cuando vuelva, ¿se acuerdan que decía? Cuando vuelva de las bodas, el amo, el Señor, y ahí nos va a encontrar como nos va a encontrar, y no sabemos, porque dice que no vamos a saber exactamente el día que vendrá. Este es un tiempo para ponernos a cuenta con Dios. Este es un tiempo, es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, y de acá hasta que Él vuelva, seguimos en ese periodo de tiempo. Es un tiempo para ponernos a cuenta con Dios. Bien, hasta acá el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 13 comenzamos con un tema completamente diferente. Vamos a tratar de comenzarlo en los minutos que quedan de hoy y después lo continuamos la próxima semana. Dice en el versículo 1 del capítulo 13. En ese mismo tiempo, es decir, no hay nada definido si era inmediatamente de lo que Jesús había dicho, pero más o menos por ahí, estaba Jesús hablando, evidentemente, y llegaron un grupo de personas que evidentemente venían desde Jerusalén y le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y acá primero tenemos que ponernos en el contexto político de la época. Estábamos con una nación, como tantas naciones en ese momento de la tierra, dominadas y conquistadas por el Imperio Romano. La característica especial que tenía el pueblo de Israel es que era un pueblo que no era fácil, no era domesticable. No es que no era fácil, sino que no era domesticable. Nunca lo fue. Era un pueblo que se conocía a sí mismo como el pueblo elegido de Dios con un destino brillante de libertad, de poder. Al contrario, era el pueblo que tenía las promesas de ser dominadores, no dominados. Ellos tenían también, entre las promesas de Dios, tenían la conciencia de que estaban en esta situación de dominados por el pecado de sus antepasados. Siempre le echaban la culpa a los antepasados. Pero era algo provisorio, porque en algún momento este pueblo, esta nación de Israel, tenía destino de gloria. Y cuando venga el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías del tipo político, de líder político militar, los iba a poner en ese nivel, no de dominados, sino de dominadores respecto de otras naciones. Es decir, tenían todo un contexto político y nacionalista. Es decir, eran extremadamente nacionalistas. Cerrados en ese punto, todos los que eran judíos, entonces pertenecían al pueblo de Dios, y los demás eran gentiles, eran perros, simplemente así, eran perros. Y que iban a recibir el favor del verdadero Dios, es decir, Jehová, el Dios de Israel, a través del pueblo de Israel. Nadie podía
tener acceso a Dios porque ellos tenían la hegemonía y la exclusividad del verdadero Dios. En parte tenían razón, porque en parte esas eran las promesas de Dios. El tema es que ellos jamás cumplieron su parte del trato con Dios, y Dios sí cumplió la parte del trato que les dijo: si ustedes me abandonan y no me siguen y me son infieles, caerán todas estas calamidades sobre la nación. Y así fue. Ahora, por eso les costaba mucho aceptar la idea que planteaba Jesús, de que el Mesías tenía una misión espiritual, una misión mucho más allá de la nación y del nacionalismo y de este mundo y de esta realidad. Tenía realmente una misión que abarcaba una realidad absolutamente eterna. Bien, en ese contexto, ellos no toleraban el dominio romano. No lo toleraban. Muchas de las otras naciones se mezclaron, pudieron convivir, y si bien tal vez había grupos, como siempre los hay, añorando la libertad de la nación, podían conservar sus tradiciones y se amalgamaron, se mezclaron con la cultura greco-romana y sobrevivieron. Pero el pueblo de Israel no, porque rechazaba justamente la cultura greco-romana. Porque ellos tenían su propia cultura, que la cultura estaba mezclada con la religión judía, que ellos consideraban fundamental para su vida. En este contexto, había una constante guerra. No tenían armas porque vivían empobrecidos, pero había una constante lucha, y había un grupo específico de revolucionarios llamado los celotes, que eran, de alguna manera llevaban en una expresión armada de esta guerra. Pero era una guerra constante, es decir, los fariseos y los saduceos luchaban y guerreaban contra la invasión cultural greco-romana. Los celotes trataban de buscarlo de la manera que podían, desde la revolución, desde la violencia, pero no soportaban la presión romana. En este contexto, vemos que Roma siempre tenía que poner a alguien muy hábil y muy poderoso como gobernador de Judea, porque allí estaba el centro de toda esta olla que terminó explotando, y mal, porque fue una destrucción general en el año 66 hasta el 70, la llamada Guerra de los Judíos, en donde Jerusalén fue destruida completamente y murieron miles y miles de judíos en esa vez. Entonces, Pilato constantemente tenía que estar con el ejército romano apagando, ahogando rebeliones, básicamente de este grupo llamado los celotes. Así que tenía que hacer juicios sumarios, degollaba, castigaba, crucificaba a todos estos revolucionarios y todo aquel que se oponía al imperio romano. Y tenía que mantener una relación política tratando de que los líderes religiosos pudieran mantener la paz del pueblo y no se les rebelara. Entre esas cosas, hubieron varias masacres relatadas por Josefo, el famoso historiador judío, en donde Pilato se incurrió en estos juicios sumarios y masacres y cosas así. Específicamente, este relato que aparece acá en el capítulo 13 no está en ningún relato ningún escrito de Josefo. No quedó registrado ni ningún otro historiador. Por eso muchos vieron tentados a negar el hecho. Pero si Jesús lo da por sentado, fue una de las tantas situaciones que se dio en ese marco de violencia constante de revolucionarios que trataban de liberar al país por su cuenta, sin tener en cuenta que la cosa venía de parte de Dios, que la cosa venía de adentro, que la culpa de estar así no era de los romanos, no era de Dios, era del mismo pueblo de Israel y de su pecado. Entonces, en ese tiempo vinieron unos y le contaron cómo Pilato había mezclado con los sacrificios la sangre de unos galileos que habían ido a ofrecer sacrificios. Si habían ido a ofrecer sacrificios, fueron a Jerusalén, porque era el único lugar, era en el templo de Jerusalén donde se ofrecían sacrificios. Así que allí fue, no sé si serían participantes de este grupo llamado los celotes. De alguna manera Pilato los mandó matar mientras ofrecían el sacrificio, y aparentemente por lo que dice acá, la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los animales que estaban en el altar del sacrificio. Y se lo vinieron a contar a Jesús, escandalizados, con el nacionalismo exacerbado, pensando que, claro,
todo judío, todo habitante de la nación realmente se sentiría muy mal con un clamor interno de justicia por lo que el pueblo y la nación de Israel estaban sufriendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es ese contexto y después la respuesta de Jesús. Fíjense lo que Jesús les dice. ¿Ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer, todos van a morir. Acá hay muchas consideraciones que vamos a tener que hacer la próxima conversación que tengamos. Pero ahora lo que quiero decir es, fíjense cómo intentaron involucrar a Jesús en este sentimiento nacionalista, en este sentimiento que nacía de un reclamo de justicia legítimo, podemos decir, porque estaban siendo masacrados, estaban siendo empobrecidos por el Imperio Romano. Y cómo nosotros también a veces nos metemos en todo este bodrio de las causas y situaciones políticas de justicia. Y cómo Jesús viene a darnos un mensaje completamente trascendente a esto, ¿no? Y nos hace siempre dar la vuelta y mirar para adentro. Incluso, saliendo un poquito del tema político, incluso nosotros a veces con nuestra religión y nuestra interpretación de las cosas y de la justicia de Dios y de lo que debe ser y lo que no debe ser, a veces juzgamos a los demás, no juzgamos a nosotros mismos, juzgamos la situación, cuando en realidad, si escuchamos un poquito cuál es el punto de vista de Dios, es completamente trascendente a todas nuestras consideraciones. Es decir, va mucho más allá. Todas las consideraciones que nosotros hacemos, cuando las ponemos delante de Dios, se derriten, se caen, no tienen ningún valor. Y Dios aparece con algo realmente fundamental, algo importante, algo que tiene que ver con lo eterno, ¿no? Y ahí volvemos a lo anterior, ¿no? Dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos? Y disciernen este tiempo. En vez de estar tan involucrados en nuestras propias interpretaciones de las cosas y nuestros propios sentimientos, escuchemos cuál es la voz de Dios, que normalmente cuando Dios habla nos llama a la reflexión y a ponernos a cuenta con Él, ¿no? Constantemente hay tantas cosas, parece que, listo, ya pedí el perdón, ya estoy, ya listo, se acabó. Siempre hay un poco más de luz y hay algo más que tenemos que arreglar y algo más que tenemos que crecer, algo más que tenemos que mejorar. Y Dios constantemente nos está dando esa gracia de llamarnos a ponernos a cuenta con Él. Entonces, los invito a que hagamos eso. Pensemos un poquito y digamos, Señor, gracias por todo lo que me diste, gracias por todo lo que he aprendido, todo lo que sé, pero quiero más, quiero aprender más, quiero avanzar más. Quiero estar realmente a cuenta, quiero caminar en tu voluntad y no estar tan al pendiente de mis propias consideraciones, de mis propias cosas, de la circunstancia que me rodea, que me está influenciando constantemente. Quiero ir y basarme en aquello que es mucho más allá, que trasciende mi propia realidad. Vamos a ver que vamos a descubrir cosas importantes y cosas muy profundas que Dios nos va a hablar. Bueno, hasta acá llegamos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima.